empezar a definir lo que es el estrés. El estrés es un mecanismo natural, normal y adaptativo de cualquier ser viviente. Sin el estrés no podríamos haber llegado al momento en el que estamos y sobrevivido como especie. ¿Qué es lo que pasa? Este mecanismo se activa cuando uno percibe que algo es peligroso para nuestra sobrevivencia. Entonces, cuando creemos que algo nos está poniendo en peligro, se activa un montón de mecanismos neurofisiológicos que vamos a ver para poder defendernos. Aquí, si te pones a ver, ¿cuál es la palabra clave en esta definición? Es la percepción, porque la percepción es altamente subjetiva y aquello que puede ser peligroso para ti no lo es para mí. En las alergias, que es lo mismo que el estrés, nada más que a nivel físico, algo que puede ser estresor para vos, como el polen, para mí no lo es. Igual pasa en la vida cotidiana con los estímulos de lo que nos ocurre en nuestro alrededor. Algo para mí que puede ser peligroso, para ti no lo es. De ahí que como uno percibe la realidad que nos rodea, es lo que va a determinar cómo vivamos de más positivo como un desafío o como un peligro o una situación. De ahí que lo primero que yo quiero que tú empieces a reconocer es que hay dos términos que tienes que aprender. Uno es eustrés, que es un estrés bueno, un estrés positivo, que es aquel que te motiva, que te lleva a cada día a hacer algo más, a mejorar, es el que te motiva, el que te permite conservar la salud y mejorarte a nivel personal. Es lo que te empuja hacia adelante, es un estrés positivo, bueno, eustrés. Y hay un estrés negativo que de acá en más vamos a llamarlo con propiedad, que se llama distrés, que es cuando percibimos que hay un estímulo que es amenazante y no podemos resolver la situación de amenaza y por lo tanto, al ver que no tenemos los recursos para poderlo resolver, empezamos a padecerlo y empezamos, como consecuencia de ese padecimiento, a enfermarnos. Vamos a ver todos estos mecanismos. Primero quiero que entiendas cómo se da esto de ser normal y adaptativo y bueno a llegar a ser negativo y dañino para nuestra salud. Piensa primero, si yo tengo una situación X que me está generando un desafío, un estímulo estresor, entre comillas, mis mecanismos neurofisiológicos van a activarse para responder a ese estímulo y una vez que yo respondí, bajamos a lo que llamamos un nivel basal de funcionamiento, ¿sí? Esta capacidad de poder responder a un estímulo se llama alostasis, ¿sí? Y esta alostasis tiene un precio que se llama carga alostática, que es el peso que yo llevo en mí de tener que responder una y otra vez a una situación de estrés. Ahora bien, esto es estrés agudo. Si yo no resolví la situación y esta situación estresora se prolonga en el tiempo, tenemos lo que llamamos un estrés sostenido. Y este estrés sostenido cada vez va teniendo una carga alostática, un peso mayor. ¿Qué quiere decir? Nuestros recursos biológicos van agotándose al pasar el tiempo y al sucederse una y otra vez estímulos que no podemos resolver. ¿Qué pasa? Llegamos a un momento en que llegamos al estrés crónico, que llamamos, que es una falta de recuperación de mis mecanismos neurofisiológicos de respuesta y mi sistema biológico colapsa. Es lo que llamamos fase de agotamiento. Ahí, cuando llego a la fase de agotamiento, es cuando me enfermo. Este sería el estrés malo, cuando por sostenerlo en el tiempo y agotar mis recursos de respuesta adaptativa, termino generando una enfermedad. Veamos qué cosa es lo que puede generarte esta carga alostática. Una, como dije recién, puede ser el estrés prolongado. Otra, estrés por situaciones repetidas. ¿Qué es esto de estrés por situaciones repetidas? Una situación que se da una y otra vez. En nuestro país, por ejemplo, ya nos hemos acostumbrado a vivir con inflación y ya sabemos cómo más o menos manejarnos, pero alguien que viene de fuera parecería que estar en este lugar realmente lo enloquecería porque es muy difícil adaptarse a que te cambien los precios todo el tiempo. O, por ejemplo, otro caso de una situación de estrés repetida es cuando tienes un familiar vulnerable y que enferma recurrentemente de algo. Entonces tú tienes que estar cuidándolo.
Otra causa de distrés y que genera carga nostálgica es la imposibilidad de adaptarme a una situación. ¿Por qué? Porque no tengo, por ejemplo, los recursos conductuales o las herramientas para poder responder eso, o la situación me excede, porque, por ejemplo, las políticas económicas no dependen de mí, pero sí me afectan directamente. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque estar viviendo con un estrés prolongado va generando huellas, va generando secuelas en nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmunológico se empieza a activar porque se siente permanentemente en peligro y activa lo que llamamos las citoquinas inflamatorias, generando lo que nosotros llamamos en psiconeuroinmunoendocrinología neuroinflamación. Es una inflamación de bajo grado permanente con la que tú convives y que es el caldo de cultivo de gran parte de las enfermedades de la actualidad. Y que no solamente enfermedades físicas, sino también enfermedades a nivel psicológico, porque al deprimirse el sistema biológico, también se deprime el sistema psicológico. Trastornos como la depresión, la ansiedad, la hipertensión esencial, los accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio, los tumores, el cáncer en sí mismo, las alergias, los deterioros cognitivos por estrés oxidativo, el síndrome de intestino irritable, el síndrome de mala absorción o falsa celiaquía, como le llamamos actualmente, las quejas psicosomáticas, el dolor crónico, todas estas enfermedades del cuerpo y de la mente las llamamos enfermedades del estilo de vida actual debido a lo que es el estrés psicosocial. Bueno, si te pones a ver, todas estas enfermedades, por supuesto, van haciendo que nuestra sociedad se vaya modificando, se vaya alterando y se vaya desequilibrando. Entonces, ¿qué genera estas enfermedades del estilo de vida? Las condiciones laborales, los sucesos vitales, la inseguridad, el miedo, la incertidumbre en la que vivimos todos los días, el agobio por la falta de tiempo, el abuso de sustancias, de la que fuera que usamos para podernos evadir, dietas inadecuadas, rupturas familiares o de amistades, pobres relaciones sociales. Todos estos factores se asocian al distrés. Y por supuesto, va a generarte angustia, preocupación, irritación, agresión, depresión, mal funcionamiento de las funciones cognitivas como la atención, la memoria, la concentración, trastornos del comportamiento. Entonces vas a tener dificultades o disminución en tu rendimiento laboral, ausentismo muchas veces por enfermedad, inestabilidad e insatisfacción con tu entorno, accidentes domésticos o laborales y en la vida cotidiana, en tu vida en casa, falta de iniciativa, pasividad, falta de participación en la comunidad, conflictos familiares, mejor me quedo en casa, no quiero hacer nada, estrechez de intereses y de amistades. Bueno, todo esto consecuencia de estar viviendo mal. Y hay algo, que es con lo que quiero terminar este módulo, aún mucho más grave, que es las consecuencias epigenéticas que este distrés tiene en los bebés que están en gestación de las mamás gestantes. El exceso de cortisol de las mamás ansiosas, las mamás estresadas que secretan mucho cortisol, atraviesa la barrera placentaria y las recibe el bebé que está en gestación. Este exceso de cortisol va a generar una modificación, una modulación de la programación perinatal de la cerebración del bebé en formación. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la producción de factores de crecimiento neural y este cerebro que tendría que ir desarrollándose naturalmente en una evolución determinada, al no tener alimento, al no tener factores de crecimiento, empieza a quedar inmaduro y afecta a la neurogénesis, a la migración, a la diferenciación, a la maduración cerebral, a todo el proceso de cerebración que termina generando en los niños, al funcionar menos, justamente niños con distintas patologías con las que después vamos a ver, que es desde hiperactivos, trastornos generalizados del desarrollo, ansiedad, TOC, tics, depresión, trastornos de tipo autista. ¿Todo por qué? Porque al no haber hormonas de crecimiento no puede desarrollarse naturalmente el cerebro como debería y el cortisol, que es neurotóxico, genera la muerte
la apoptosis, la muerte neuronal programada, natural del cerebro. ¿Esto por qué te lo estoy explicando? Porque todos tenemos dos tipos de fenotipos, lo que llamamos un fenotipo vulnerable o un fenotipo resiliente. Los niños que sufren estrés en el vientre materno van a desarrollar un fenotipo vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A mayores desequilibrios neuroquímicos, cuando tengan cualquier situación de estrés, a tener menos posibilidades adaptativas ante situaciones estresoras a lo largo de su vida y, por supuesto, enfermarse más. Frente a los que no sufren, a las mamás gestantes que no sufren estrés, que desarrollan en sus bebés un fenotipo resiliente. ¿Y qué es resiliente? Es la capacidad de adaptarse bien, sea lo que fuera, a las situaciones del entorno y poder vivir con bienestar y salud. Yo a veces le pongo como ejemplo a la gente con la que trabajo para que entiendan, a veces en la misma familia, en la misma mamá, dicen que tienen un hijo que nace con estrella y otro estrellado. Ese sería el ejemplo claro del niño que tiene un fenotipo resiliente y el niño que tiene un fenotipo vulnerable. Vamos a ampliar más este tema cuando en el próximo módulo hablemos sobre las características de los entornos que estresan y sobre justamente la formación de estas personalidades y lo que yo llamo sociedad frontalizada producto de estos fenotipos.